El día de hoy vamos a presentar un paper de RSNA en el capítulo de imágenes oncológicas de radiología. El título del paper habla acerca de la combinación de las características de resonancia magnética y las imágenes obtenidas histológicamente para predecir la supervivencia global en los pacientes con glioma. El propósito del estudio inicialmente es probar la hipótesis de que las características combinadas tanto de la resonancia como de la histología o de la histopatología de estos pacientes con glioma predicen con una mayor precisión la supervivencia general que los pacientes en los cuales se hace, digamos, o se tasa o se mide la supervivencia global de manera individual, es decir, resonancia y el estudio de histopatológico o la biopsia que se realiza de manera individual. Los materiales y métodos utilizados en este estudio fueron obviamente la realización de las resonancias multiparamétricas, las imágenes obtenidas a través de la histopatología de estos pacientes que ya habían sido previamente diagnosticados con glioma, y con la clasificación que se hace de la OMS basado en el glioma de bajo grado y el glioma de alto grado. Las imágenes de histopatología de estos pacientes se obtuvieron a través de los archivos de las imágenes oncológicas que se van archivando durante un periodo del año de 1983 hasta el año 2008. ¿Qué fue lo que se hizo dentro de este estudio? Entonces, se tomaron las resonancias de los pacientes que habían sido diagnosticados con glioma y se trató de tomar cuáles eran las características principales relacionadas con la intensidad de señal, la realización de histogramas con múltiples parámetros a nivel del sitio de la lesión, las características que adquiría, digamos, la textura o la manera como se evidenciaba la lesión a nivel del sistema nervioso central, los delineamientos o, digamos, la marcación de esas lesiones en las resonancias, y obviamente la histopatología que se hacía de los pacientes que hacían parte del estudio. Vale la pena notar que dentro de las características que se evaluaron en la resonancia, se llegaron a determinar hasta 1.300 características en estos pacientes. Y las características que se evaluaron en la histopatología fueron más o menos 240 características. ¿A qué hacía referencia las características en resonancia? Hacía referencia al área, al área particularmente del parénquima cerebral donde se encontraba la lesión, los bordes, el realce que podía presentar o no, el tamaño de la lesión, la profundidad de la lesión, si estaba en algunas áreas específicas del parénquima cerebral, entre otras características que se iban evaluando. Y parte de las características que se evaluaron en la histopatología, entonces estaba relacionado con la hipercelularidad, con la avidez de captación que tenían las lesiones por el medio de coloración. Obviamente también qué tan bizarras eran las lesiones que se encontraban, para así mismo lograr determinar las características del glioma y su clasificación, si era de alto o bajo grado. Bueno, dentro de esos métodos también se evaluaron estas características a la luz de unos modelos y esos modelos de regresión se aplicaban tanto para la resonancia, tanto para la histopatología, y ese modelo de regresión que se hacía también se hizo de manera combinada para resonancia y la histopatología, todo obviamente con el ánimo de determinar la tasa de supervivencia global. Estas son algunas de las características de
el estudio. Finalmente, en los años en los que se estableció, se tomaron finalmente 171 pacientes, están los promedios de edad, las características, o por lo menos la proporcionalidad que había por sexo, el número de pacientes que presentaban los grados de tumoración, si era un tumor clasificado como de alto grado o de bajo grado, la presencia o no de la mutación para el tipo salvaje, y algunos características relacionadas con el genotipo de la lesión de los gliomas. Estos son, digamos, la manera como se adquirieron las características de imagen en resonancia. Entonces eran los estudios de resonancia en donde parte de las características que se iban a evaluar era si era un glioma de bajo grado, de alto grado, las características en cuanto al realce que presentaba la lesión, la densidad celular, como les decía ahora, el realce que se presentaba con el contraste, y las otras características estaban asociadas a la textura o a la manera como se evidenciaba la lesión cuando era evaluada por el médico radiólogo, y cuáles eran de todas esas los principales componentes. Como les dije ahora, se evaluaron aproximadamente 1.300 características, pero de esas características finalmente se tomaron, digamos, las más representativas. Entonces, aquí se iba a obtener un valor que era de la resonancia. Para la histopatología, entonces, se veían las características en cuanto a la avidez de captación del método de tinción que se había hecho, las características relacionadas con la hipercelularidad, con la necrosis, con la proliferación, con la pérdida de la estructura de la lesión, y obviamente eso de manera indirecta iba a evaluar la actividad de división celular o de mitosis que se presentaba a ese nivel. Cuando se hacía la combinación de esos dos elementos, obviamente se iban a obtener unos mapas de representación que iban a permitir hacer la comparación a través de los modelos de regresión. Esos modelos de regresión llamados modelos Cox, entonces se aplicaba para la resonancia, para la histopatología, y después se hacía la combinación. Cuando se hacía la combinación a través de esos modelos de regresión, obviamente iba a haber una clasificación poblacional que nos iba a permitir dar cuál era el valor de la sobrevida global de los pacientes que presentaban el glioma de bajo grado, de alto grado, y cuál iba a ser, digamos, la supervivencia que se iba a presentar. Entonces, se hizo todo el procesamiento de estos datos, y ya vamos a ver, obviamente, los resultados que se obtuvieron. Aquí están los criterios, obviamente, de inclusión, los criterios de exclusión, cómo se realizaron las resonancias, el total de la población que se tomó, el universo de la población que se tomó, y los resultados que se obtuvieron. Esta tabla lo que nos está mostrando son la concordancia o, digamos, o la coincidencia que podía haber cuando se correlacionaba esos índices de concordancia entre los diferentes grupos que se habían evaluado. Es decir, el grupo que se había evaluado solamente con resonancia, el que se había evaluado solamente por histopatología, y la combinación de los dos. ¿Qué es lo que sucede? Que en todos estos pacientes que están con diagnóstico de el glioma de alto o de bajo grado, dependiendo de cómo se haga la caracterización de la patología, va a tener un valor de supervivencia global, obviamente, que va tasado en unos días. Esos días obviamente van a ser en menor cantidad para el glioma de bajo grado, y va a tener relativamente un valor un poco mayor en cuanto a la supervivencia general para los gliomas de bajo grado. Hay un valor adicional estadístico que se llama la correlación de Pearson, que en lo que consiste es simplemente determinar algunos valores o algunas variables que se van a mezclar para poder determinar esa supervivencia global. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es que cuando se hacía la combinación de resonancia o el programa Cox
para poder determinar la supervivencia, cuando se asociaba la resonancia con la histopatología, la supervivencia global que evidenciaba ese modelo matemático iba a dar mucho más elevado para el total de los pacientes. Aquí estaba tasado en el 0.79. Para el glioma de alto grado estaba tasado en 0.78 y para el glioma de bajo grado estaba en 0.88. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente los que iban a tener un mejor pronóstico cuando se hacía la evaluación de los pacientes con glioma a través de estos dos métodos iba a dar una mejor tasa de supervivencia. Eso, digamos, ¿para qué servía en términos generales para los pacientes? Para poder definir si el tratamiento se iba a hacer de una manera más temprana, mucho más agresiva, o si se iba a hacer alguna exéresis del sitio donde se encontrara la lesión. Ese, digamos, era como el objetivo principal. Y al mismo tiempo tratar de determinar para todo el universo de los pacientes que se habían evaluado, tratar de definir cuál era la supervivencia global de todos los pacientes, que obviamente estaba también por el orden de 0,75, que indicaba, digamos, una mejor supervivencia. Pero dentro de ese universo de pacientes, obviamente el que tenía un mejor pronóstico, o por lo menos una tasa global de supervivencia, iba a ser los que tenían el glioma de bajo grado. Entonces, esta imagen es la que, en términos generales, resume todo el estudio. Esta imagen lo que nos está mostrando es los pacientes, la línea café versus la línea celeste. La línea café habla de los pacientes con glioma de bajo grado, la azul con los pacientes con glioma de alto grado. Entonces, esta era la evaluación que se hacía con resonancia, con histopatología y la combinación de las dos. Entonces, el análisis estadístico que se hace a través de esos modelos de regresión, lo que trata de definir en el tiempo, aquí abajo están determinados los días de supervivencia, y en el eje vertical lo que está determinado es el porcentaje de supervivencia. Entonces lo ideal es que tengan un porcentaje de supervivencia alto, pero que se sostenga en el tiempo. Que era lo que pasaba obviamente en los primeros 2 años o 3 años de estos pacientes. Si era con un glioma de alto grado, obviamente la supervivencia iba a caer muy rápido. No así ocurría con el glioma de bajo grado. Entonces, estos modelos de regresión lo que permitía era tratar de definir a largo plazo cómo era la medición que se hacía de la supervivencia global. Bueno, aquí el estudio lo que pretendía mostrar eran las características para el grupo de glioma de alto grado y glioma de bajo grado. Aquí están las características más representativas que se evaluaban en la resonancia y aquí las características más representativas de la histopatología de esos pacientes. Cuando se colocaban en estos mapas de representación, entonces se iban a obtener algunas características que iban a permitir definir cuáles eran los pacientes que iban a tener una mejor sobrevida a lo largo del tiempo. En esta imagen B, lo que se está evidenciando es cuáles eran la distribución, digamos, la distribución en el parénquima cerebral del tumor. Entonces se encontró que en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal había una mayor representación del glioma de bajo grado. Entonces, esos pacientes que ya lo habíamos mencionado, los que tenían el glioma de bajo grado iban a tener una mejor sobrevida. Llamaba la atención que en esas áreas del parénquima cerebral iban a tener, digamos, una sobrevida mucho mayor. No así ocurría, obviamente, con los pacientes que tenían diagnosticado por histología y por resonancia el glioma de alto grado. Los mapas de distribución del tumor con las zonas calientes y con las zonas obviamente que no estaban con alteración del glioma, también fue importante realizarlo a través de las características de este mapa de representación que se había hecho al final.
Entonces, esos mapas de distribución de frecuencia del tumor y en las diferentes regiones sumaba al protocolo Cox de mapas de regresión para tratar de definir la sobrevida global de estos pacientes. En conclusión, el modelo lo que obtuvo, a pesar de que durante varios años se tomaron una cantidad importante de pacientes, pero la muestra probablemente no fuera muy grande, pero sí era representativa a nivel poblacional, evidenció que el modelo de características en el que se combinan la resonancia con la histopatología tuvo una mayor precisión en la predicción de la sobrevida global, en comparación con los métodos tradicionales de hacer la tipificación y la caracterización de manera individual, tanto para resonancia como para histopatología. De todas maneras, los autores hablan de que si bien es cierto, en el tiempo se tomaron, o sea, fue un lapso de tiempo importante y se tomó un buen volumen de pacientes, lo ideal es hacer obviamente estudios prospectivos en donde se pueda estandarizar y se pueda homogenizar las características de adquisición de secuencia por resonancia y se pueda estandarizar y homogenizar la manera como se van a procesar las biopsias en estos pacientes para que haya una mayor precisión en cuanto a la determinación de la sobrevida de estos pacientes. Muchísimas gracias.